a que salga todo. Ok. La lección para el día de hoy, ya culminando el libro de Efesios, manteniéndonos firmes con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 24. Estaremos poniendo atención a lo que el apóstol Pablo enseña en esta porción de la Escritura. Vamos entonces, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Eh, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago en todo os lo hará saber Tiquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Fíjese que Pablo ha descrito en estas epístolas, la epístola de los Efesios. Si retornamos atrás y leemos el registro que hace Lucas en el capítulo 19 del libro de los Hechos, hablando todo lo que sucedió y cómo comenzó la iglesia en Éfeso, que era guardiana de Diana de los Efesios, una imagen de idolatría que estaba ahí y cómo el pueblo estuvo por más de 2 horas gritando, grandes Diana de los Efesios. Y en medio de todo eso, la predicación del Evangelio surgió efecto y los hermanos se convirtieron y hubo una iglesia en ese lugar de idolatría. Ahí hubieron hermanos que amaron al Señor inalterablemente, como dice Pablo al despedir su carta. Entonces Pablo ha descrito las posesiones del cristiano y en el capítulo 1 tenemos toda bendición espiritual que tenemos en Cristo, todas esas bendiciones espirituales. Luego habla de la posición del cristiano como ciudadano de los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, cosa que discute y enseña Pablo ahí en los capítulos 2 y 3. En el capítulo 4, Pablo habla del propósito de la vida cristiana,
andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y este pensamiento lo lleva hasta el capítulo 6, donde cierra la epístola. Así, Pablo muestra su preocupación final, animando a los hermanos, a los cristianos, para que se mantengan firmes. Y es lo que veremos ahora en el capítulo 6, del 10 al 20, manteniéndonos firmes con la armadura de Dios. Fíjese que en los versículos del 6 al 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esta fuerza viene de Dios, no es de nosotros. Nótese lo que el apóstol Pablo dice, que esta fuerza está en el Señor. Vestidos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta fuerza está en el Señor. De este modo, Pablo habla de una fuerza y un poder disponible para el cristiano. Pablo ya hizo referencia de esta realidad. Fíjese, del poder que Dios usó en el capítulo 1, en el versículo 19, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra en los lugares celestiales? Dios había usado ya ese poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Y Pablo dice que ese mismo poder está a disposición de nosotros, de los cristianos. Y el 3:16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. También se refirió cuando habla a los hermanos en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 2 se hace mención, dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo estoy equivocado, no estoy bien equivocado, estoy bien en el texto 2, 12 y 13. Y en el versículo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de el poder. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fuerza viene de la armadura de Dios. La armadura que Dios suministra es la armadura que debemos ponernos, es decir, lo que necesitamos. El punto es que no debemos luchar con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza divina, que debemos ponernos para protegernos con la armadura divina, para protegernos en esta batalla que enfrentamos. Y hablando de la batalla que enfrentemos, que estamos enfrentando, vamos a considerar lo que sigue ahora. Dice, necesitamos esta fuerza. Volviendo a nuestro texto de Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 11 y 12, dice del 11 al 13, vestidos.
de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en los días malos. Y habiendo acabado esto, estad firme. Fíjese que se nos manda a estar firme contra las acechanzas del diablo. Satanás tiene varias acechanzas. Él es hábil, es muy diestro para engañar, tiene mucha artimaña, ha tratado con muchas generaciones de cristianos. Entonces, él conoce las formas de cómo engañar. Y por eso se nos manda a que no ignoremos sus artimañas, ahí en 2 Corintios 2:11. Entonces tenemos que considerar que es un ser muy astuto, que buscará la forma de derrotarnos. Por eso se nos manda a vestirnos de la armadura de Dios. Vestidos, pues, de la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, las acechanzas, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y algunas de las acechanzas de Satanás son la falsa doctrina con las cuales atrae a las personas. El diablo es muy astuto y él tiene cierto poder con los incrédulos, como nos dice 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás tiene cierto poder que ejerce, pero fíjese, sobre los incrédulos. Él tiene poder. Por eso nosotros somos personas que hemos creído en el Evangelio, que busca Satanás, que perdamos la fe y que nos hagamos incrédulos. Fíjese que la falsa doctrina con las cuales él atrae a estas personas, ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 3 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que hintes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La forma de atraer la falsa doctrina, maestros, usted sabe que está lleno de líderes religiosos que engañan y tienen a la gente adormecida siguiendo todas estas prácticas antibíblicas, falsas doctrinas. Satanás es muy hábil en esto y engaña los placeres ilícitos de la mente o de la carne y la mente con los cuales incita a las personas. Fíjese que Pablo había dicho que los hermanos en Éfeso estaban muertos en delitos y en pecados cuando el Señor les dio vida, ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2 leemos, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese que los placeres ilícitos de la carne y la mente son los
los cuales incita a Satanás a las personas y los esclaviza en la forma de trabajar que él tiene, persecuciones a aquellos que quieren corregirse. Él, fíjese la lucha que se tiene contra todo el bombardeo que hace Satanás a los cristianos que quieren vivir piadosamente. En nuestro texto de Pedro, primera de Pedro, usted nos manda a ser sobrio y velad. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces Satanás está persiguiendo y usted ve una guerra psicológica en todo esto. Usted mire la televisión, todos los reclames, todo está asociado a los deseos de la carne, todo está asociado a desarrollar malos pensamientos y todo esto que está sucediendo en el mundo que vivimos hoy, que está pervertido. Solo con la ayuda de Dios nosotros podemos vencer el mal. Él, por eso se nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios. Aquí en el capítulo 3 de Segunda de Corintios dice, por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En el 3:3 estaba leyendo yo, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Entonces, el Señor nos puede ayudar, y Pablo decía a los hermanos en Tesalónica esto mismo. Y aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios es importantísima y debe permanecer en nuestros corazones, porque es la única forma que podamos vencer al maligno. Dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo, volviendo a nuestro texto del capítulo 6 de Efesios, en los versículos 11 al 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solo Satanás, batallando también contra principados y potestades, hay fuerzas espirituales. Juan dijo en el 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Hay cierto poder diabólico que está dirigiendo la mente de los hombres porque le han permitido que Satanás le engaña. ¿Y cómo le engaña Satanás? Cubriéndole de avaricia, de deseos carnales, de todas estas cosas que gobiernan al mundo. Así el diablo ejerce su poder, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Siempre hay este poder que está, y el Señor nos ha sacado de ahí a nosotros porque nos ha liberado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay fuerzas demoníacas actuando, aunque no haya posesión demoníaca hoy como en los días de Cristo, como en los días del Señor, que había gente posesionada por el demonio. Ahora no, Jesús despojó a los principados y a las potestades
pero hay fuerzas que están influenciando, esa es la idea, no posesionan, pero sí influencian. Ciertamente hay influencia demoníaca como hay, y lo denuncia el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Fíjese, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces hay unas doctrinas de demonio y ve usted los muchos grupos religiosos enseñando en algunos casos hasta barbaridades. Usted ve los telepredicadores y muchas cosas que aparecen en las redes sociales, la locura, la euforia y cómo la gente pierde su control y está siendo dominada por engañadores. Y el diablo está haciendo su trabajo. No podemos entender plenamente cómo los gobernadores de las tinieblas operan, pero claramente vemos la necesidad de obtener la fuerza de Dios con la que podemos mantenernos firmes contra esas fuerzas opositoras. El mundo entero está bajo el maligno. El diablo tiene fuerzas grandes y que está operando. Nosotros nos podemos sostener en pie cuando ponemos en práctica la palabra. ¿Cuál es la fuerza que Dios nos proporciona? Al, Seguiremos viendo y entendiendo las explicaciones que nos da el apóstol Pablo. Fíjese que la naturaleza de esta fuerza, volviendo a nuestro texto de Efesios capítulo 6, en los versículos 14 al 20. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo poned el escudo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo o del maligno. Y tomad el yelmo y de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese que se nos manda eso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir la boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual yo soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, es toda la armadura de Dios. Nótese los versículos 11 al 13, que se nos manda a tomar toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha es fuerte para ser capaces de hacerle oposición a las acechanzas del diablo, resistir el día malo. Se nos manda para que nosotros, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, esta armadura, vamos a tener días malos. El diablo va a querer sacarnos. Él está buscando la forma de derribarnos, buscando a quién devorar. Nosotros tenemos que armarnos con esta armadura de Dios. Necesitamos no una parte, sino que toda la armadura que Dios proporciona al cristiano para hacerle oposición a las acechanzas del diablo y resistir en el día malo. Cada elemento que Pablo describe es esencial para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toda la armadura de Dios contiene la verdad. Fíjese que se describe aquí con como un cinto
Dice, está firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad que sirve como un cinto para dirigir nuestras vidas con sentido de dirección y propósito. La verdad puede liberarnos del pecado que nos asedia. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También Hebreos en el capítulo 12 nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la verdad de Dios, la información de la verdad, nos va a incluir y darnos la capacidad de liberarnos del pecado que nos asedia, como dice el apóstol Pablo en esta carta. Entonces, ceñidos los lomos con la verdad, la justicia, que sirve como una coraza, dice el versículo 13, el 13 sí, y por tanto tomar la armadura de Dios para que podáis resistir. Ceñid vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Fíjese que haciendo lo que es bueno y recto, guardando nuestros corazones, nuestras emociones, el corazón es dado a tener cosas raras en el sentido de desviarse. Por eso se nos dice que el corazón es perverso. ¿Qué lo conocerá? Por eso el Señor nos pide el corazón, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque si Él tiene nuestro corazón, va a tener todo. Y por eso tenemos nosotros la palabra del Señor morando en nuestros corazones para andar en lo recto, para guardar nuestros corazones. Pablo puede estar refiriéndose aquí a la justicia de Cristo, la cual viene, de la cual viene la justificación que nos protege de las acusaciones de Satanás, nos protege de el mal. Ahí en Filipenses 3:9 leemos y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces es la justicia que necesitamos exhibir o tener, el Evangelio de la paz. Fíjese que esto es muy importante. Volviendo a nuestro texto de Efesios capítulo 6, el Evangelio de la paz. Dice, vestidos de toda armadura de Dios, y nos manda a tomar la armadura. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros corazones con la verdad, vestido con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Fíjese que el Evangelio de la Paz, que es crucial para tener la habilidad de estar firme. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, como nos dice Romanos 10, Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, armados con el Evangelio, tenemos pies hermosos, como lo dice el 10:15 de Romano, que nos permitan anunciar, fíjese, el Evangelio. Y vamos a ver en Romanos capítulo 10, el versículo 15. Dice, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio, vestidos, dice, calzados con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a anunciar esas buenas nuevas de salvación. La fe que viene
que sirve como un escudo, una fuerte convicción de que Dios puede protegernos de cada dardos de fuego, que el maligno pueda tirarnos, falsa doctrina, lujuria de la carne, persecución. Nosotros vamos a estar fortalecidos por la fe que necesitamos el escudo, como dice bien el apóstol Pablo aquí en el capítulo 6, dice que se nos manda a tomar la espada de la fe, sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo romano era como una puerta grande que apagaba las flechas que lanzaba el enemigo, en ocasiones eran puntas filudas con fuego, en algunos momentos con veneno, que si te pinchaba, te mataba. Y con la fe nosotros podemos parar toda el ataque que a diario estamos enfrentando, el escudo de la fe, las falsas doctrinas, la lujuria y los deseos de la carne, y la persecución y todo eso. Esta fe solo puede venir por la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. ¿Se da cuenta? Necesitamos oír la palabra, entenderla y ponerla, hacerla vivir en nuestros corazones. 3:16 de Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. La salvación que sirve como un casco se nos manda a tomar el yelmo de la salvación. Entonces es lo que tenemos que hacer. Pablo habla de la esperanza de la salvación como nuestro yelmo, como un casco, ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 8, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de la fe, el amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Fíjese que es lo que tenemos que nosotros hacer. Entonces, volviendo siempre a nuestro texto, capítulo 6 de Efesios. Así que la esperanza que la salvación proporciona puede proteger nuestras mentes contra cosas como la desesperación y el temor. Fíjese que la palabra del Señor nos produce aquella esperanza. La palabra de Dios que es la espada del Espíritu. Aquí está el arma ofensiva que el cristiano debe usar en la lucha y esta arma es poderosa. Puede separar, como dice Hebreo capítulo 4 en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esta espada del espíritu es posible conmover la conciencia de aquellos que oyen la palabra. Fíjese que Pablo o el apóstol Pedro, cuando dio el discurso ahí en capítulo Hecho, en Hechos capítulo 2, 36, 37, dice que la gente se compungió de corazón. Cuando nosotros usamos la espada del Espíritu, que es un arma ofensiva para derribar fortalezas, esta arma tiene el poder de conmover la conciencia de aquellos que oyen la palabra. Y Pablo también aconseja la oración, que sirve como el medio que debemos velar. En el huerto de Getsemaní, Jesús enseñó que debemos velar y orar para no entrar en tentación. Mateo 26:41. La clase de oración en la que debemos velar debe ser eficaz.
debe ser una que sea en toda perseverancia, como Jesús enseñó en la parábola de la viuda persistente, ahí en Lucas 18, del 1 al 8. Esta mujer, el único argumento que tenía era que era persistente y pudo lograr que el juez injusto le hiciera justicia. Dios dice, si el juez injusto hizo eso, ¿cuánto más vuestro Padre celestial, que oyendo nuestras oraciones nos hará justicia? En súplica por todos los santos es lo que tenemos que hacer, sobre todo por aquellos que tienen necesidades especiales, como el caso del apóstol Pablo, que pidió a los efesios que oraran por él, para que cuando predicara pudiera hablar su boca y con denuedo enseñar la palabra, para que muchas personas se conviertan y puedan creer. Concluyendo, cuando nos armamos con estas cualidades que son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la esperanza de la salvación, la palabra de Dios, la oración, solo entonces seremos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con estas fuerzas podemos resistir y estar firmes contra todo lo que Satanás intente hacernos. Tenemos lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra potestades superiores. Pero el Señor nos da la fuerza para vencer. Así Pablo concluye esta maravillosa epístola con un comentario acerca de Tíquico, quien traería noticias de Pablo a los hermanos en Éfeso. Una bendición al cierre de sus palabras con la que presenta una serie de lecciones. Fíjese, entonces dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Estos hermosos textos. Pablo termina esta carta que está llena de esperanza, donde nos muestra muchas bendiciones espirituales para que nosotros podamos disfrutarla. Hemos caminado junto a los hermanos de Éfeso, oyendo las instrucciones del apóstol Pablo. Puede el Señor habernos bendecido estos tiempos que hemos estado enseñando o oyendo estas lecciones que he presentado. Muchas gracias, mis hermanos, y que el Señor les bendiga y podamos seguir siempre adelante fieles al Señor.